Amigos de Biblia Libre, les cuento que con el frío y la lluvia que está haciendo aquí en Bogotá, nos está cayendo la lluvia temprana y la tardía y la más tardía al mismo tiempo. ¡Qué frío! Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo episodio. Estaba reflexionando en medio de mi estudio histórico sobre el protestantismo y basado también en el último video que hicimos sobre Hillsong. Si no lo ha visto, vea los dos videos que tenemos sobre Hillsong. ¿Dónde comenzó la herejía en la iglesia moderna? ¿Cuál puede ser el origen real de las herejías contemporáneas del protestantismo? Bueno, sabemos que la herejía ha existido durante toda la historia de la iglesia. Pero en el protestantismo contemporáneo, ¿cuál fue ese inicio? ¿Dónde comenzó todo esto? Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál fue el origen de las herejías modernas de las iglesias protestantes? Y lo podemos situar en algo que llamamos el movimiento de la lluvia tardía. ¿Pero qué es el movimiento de la lluvia tardía? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Tenemos que decir que es un movimiento que ha influenciado tremendamente a la mayoría de las iglesias protestantes, sobre todo las iglesias pentecostales y carismáticas. Este movimiento viene desde el siglo XIX, a decir verdad, aunque no es el mismo que encontramos en el siglo XX. En el siglo XIX, desde antes del avivamiento de la calle Azusa, ya un grupo de hermanos hablaban de la lluvia tardía. Entre ellos, algunos muy reconocidos predicadores bautistas. Digamos que los bautistas, los metodistas y algunos otros denominacionales estaban cansados de que, bueno, no había algo especial en la iglesia, se convertía en algo rutinario, en algo religioso, no se sentía nada, digámoslo así. Así que comienzan algunos de ellos a experimentar lo que llamamos el don de lenguas. Esto es curioso porque la mayoría de las personas creen que esas manifestaciones estáticas como el hablar nuevas lenguas, y aquí está nuestro video sobre si es verdad que podemos hablar lenguas o nuevas lenguas, algunos piensan que este fenómeno surgió en el avivamiento de la calle Azusa a comienzos del siglo XX, pero no fue así. Desde el siglo XIX algunas personas ya manifestaban algo similar. Ellos pensaban que hablaban era otros idiomas, no que hablaban lenguas angelicales como muchos dicen que hablan, pensaban era que hablaban otros idiomas. Ahora, predicadores como Richard G. Spurling y A. J. Tomlinson comenzaron a unirse al movimiento de la santidad y a predicar esto de la lluvia tardía, y crearon todo un movimiento alrededor de la lluvia tardía, usando los pasajes bíblicos de una manera, bueno, muy alegórica y muy subjetiva. Ellos comenzaron a hacer eso y a unirse alrededor de todo este tema. La primera vez que aparece ese concepto de lluvia tardía fue por David Wesley Myland, quien escribió un libro que se llamó Canciones de la lluvia tardía. Luego de ese libro, pues ellos tomaron ese nombre, Charles Fox Parham, ya después en el avivamiento de la calle Azusa, estoy hablando ya en 1906, 1907, A.J. Tomlinson, Richard Spurling Jr., William Seymour y otros formaron ese movimiento de la lluvia tardía, pero bueno, va a tardar más el movimiento en formarse que en dividirse. Finalmente expulsan a A.J. Tomlinson, que es el fundador de las Iglesias de Dios, Iglesia de la Profecía, Iglesias del Caribe y todas las que comienzan con Iglesias de Dios, que después comienza y se divide en una y otra y otra y otra. Este movimiento no tuvo un gran impacto, pero sí fue un movimiento pentecostal. ¿A qué me lleva esta reflexión? A que no es responsabilidad del movimiento pentecostal directamente toda la herejía contemporánea que se está viviendo en la iglesia. Yo creo que mis hermanos pentecostales son hermanos, los hermanos pentecostales históricos, aunque tengo mis diferencias claras con ellos, pero considero que son hermanos en Cristo. Considero que en lo fundamental estamos de acuerdo. No puedo pensar que estos hermanos pentecostales, estoy hablando de los trinitarios obviamente, son heréticos o que predican una herejía. No, aunque no esté de acuerdo en muchas de las cosas que ellos predican, aún así en lo fundamental sí estoy de acuerdo. Pero va a pasar algo.
Y es que bueno, llega el movimiento pentecostal, ahí todo ese avivamiento, la calle Azusa, y comienzan a crecer las iglesias pentecostales. Luego vienen las dos guerras mundiales, Primera Guerra Mundial 1914, Segunda Guerra Mundial en 1939, y después de esa Segunda Guerra Mundial llega otro estancamiento. Sienten que las iglesias pentecostales están estancadas y buscan algo diferente, y ahí es donde revive ese nombre de la lluvia tardía, que ahora va a revivirlo un personaje específico. Estoy hablando de William Marion Branham, un falso profeta del que ya hice video. Si usted no ha visto el video sobre William Marion Branham, lo dejo aquí para que usted vaya a investigue qué era lo que este señor predicaba y creía. Él comienza todo esto de los sanadores, de los evangelistas populares, de los que hacen milagros y prodigios. Y todo eso comienza con una reunión en 1948 en Saskatchewan, Canadá. Los involucrados en ese avivamiento estaban convencidos de que estaban al borde de una nueva era. Una en la cual el Espíritu Santo demostraría su poder de una manera más grande, en la que, más grande que lo que hicieron los apóstoles. Algo que nunca el mundo había visto. Ni siquiera en la edad de los apóstoles. Nadie iba a presenciar un movimiento tan grande, increíble del Espíritu Santo. No lo sé, Rick, parece falso. Cualquier parecido con muchos discursos en la actualidad es pura coincidencia. Así que Marion Branham va a influenciar mucho en Oral Roberts, y él tiene una gran influencia en el carismatismo moderno, y entonces van a difundir estas nuevas ideas de la lluvia tardía. Hay que aclarar que desde un principio la iglesia pentecostal más grande del mundo, Asambleas de Dios, declaró al movimiento de la lluvia tardía como una herejía. El 20 de abril de 1949 los denunciaron como herejía. Y tiempo después otras iglesias también lo hicieron. Otras denominaciones pentecostales y de otro tipo denunciaron este movimiento de la lluvia tardía como una herejía en aquel entonces. Y qué triste es ver como hoy muchas iglesias de las Asambleas de Dios practican lo que ellos mismos habían denominado una herejía. ¿En qué se basa esta creencia? Pues que hubo una lluvia temprana, según ellos, que fue los milagros que hizo Jesús y sus apóstoles y sus discípulos, y una lluvia tardía que será en el final de los tiempos, cuando llegue el gran avivamiento mundial, se conviertan millones de personas y la iglesia tome poder en el mundo entero y se conozca el evangelio hasta el último de la tierra, etc. El último gran avivamiento. ¿Y en qué se basan? Bueno, ellos tienen varios textos: Deuteronomio capítulo 11 verso 14, Zacarías 10:1, Oseas 6:3, Santiago 5:7, pero el texto clave para ellos, sin lugar a duda, es Joel 2:23. ¿Por qué? Porque los otros textos hablan de lluvia temprana y lluvia tardía, más enfocados en que Israel confíe en el Señor, de que el Señor al final traerá y dará la lluvia tardía, de que el Señor no descuida a su pueblo. La clave está en Joel, que dice lo siguiente: Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Bien, primero tenemos que entender que este concepto de lluvia temprana y tardía es algo absolutamente natural. Habían dos periodos de lluvia para los judíos que se daban con una exacta precisión, a excepción de algunos años. La primera lluvia, que era la lluvia temprana, iba en lo que para nosotros es marzo y abril. La lluvia tardía llegaba en lo que para nosotros es octubre y noviembre. En la primera lluvia cosechaban. En la segunda lluvia, después de la segunda lluvia, es que recogían. Entonces, partiendo de ese principio, ellos dicen, claro, la primera lluvia fueron los discípulos, los apóstoles, sembraron, ¿sí? Y la segunda lluvia es cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces esa lluvia va a ser tan poderosa como la primera, se van a ver señales, prodigios, milagros, todo el mover del Espíritu Santo. Y claro, Joel está en un contexto del fin de los tiempos, y usted ve varias profecías ahí en Joel que nos hablan del final de los tiempos. Entonces están esperando y creen ellos creían ellos que la lluvia tardía había comenzado con William Marion Branham. 75 años más tarde. Pero bueno, William murió, y eso fue hace más de 80 años, así que la lluvia tardía se tardó bastante. Pero es así.
nos está hablando que al final de los tiempos la iglesia va a manifestar milagros, señales, prodigios, una cantidad de cosas y se va a restaurar y va a conquistar el mundo entero. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. ¿De eso está hablando la profecía de Joel? Pedro nos dice de qué habla la profecía de Joel. Hechos capítulo 2, verso 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí comienza a mencionar toda la profecía de Joel alrededor precisamente que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, etc. Todo eso comienza a mencionarlo ahí Pedro en el mismo contexto de la lluvia temprana y tardía. Es decir, ¿cuál es la lluvia tardía? ¿Es una profecía para el final de los tiempos? Sí, claro que sí. Sí, claro que lo es. Pero esa lluvia tardía es precisamente la manifestación del Espíritu Santo en los creyentes. Cuando es derramado el Espíritu Santo y comienza a morar en los seres humanos, ahí es la lluvia tardía. La lluvia tardía no es en estos últimos tiempos. La lluvia tardía comenzó desde el momento en el que el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés. Pedro fue claro, comenzó a cumplirse aquí. No quiere decir que ya se terminó allá. Quiere decir que ha progresado toda esa profecía a lo largo de todos estos tiempos. Esa es la lluvia tardía. La lluvia temprana es la primera manifestación del Señor por medio de señales, prodigios, todo lo que hizo con el pueblo de Israel, toda la ley que les dio. Ahora estamos en la lluvia tardía, donde la ley está en el corazón del hombre, la ley de Cristo, y donde el Señor obviamente ha continuado haciendo su obra. Por eso yo soy un continuista moderado. Yo creo que eso no ha terminado. Yo creo en los milagros. Hay gente que dice que yo no creo en los milagros. Claro que sí creo que Dios hace milagros conforme a su voluntad y a su debido tiempo y como Él quiera, cuando quiera y porque quiere. Entonces la lluvia tardía no es un evento en los últimos años, ya cuando ya Cristo vino. No, la lluvia tardía comenzó allá. Comenzó en el día de Pentecostés, el movimiento de la lluvia tardía. ¿Qué creían? ¿Y qué creían? Porque ya no existe el movimiento de la lluvia tardía. Sin embargo, esa expresión de lluvia temprana y tardía se usa muchísimo en muchas iglesias pentecostales, aludiendo a que ahora se tienen que manifestar más grandiosamente las obras del Espíritu Santo con milagros, señales y prodigios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando analizamos lo que ellos creían y cuáles fueron sus doctrinas fundamentales, nos vamos a encontrar que muchas de esas doctrinas hoy las creen muchas iglesias. Y ahí es donde vemos la influencia y el comienzo de la herejía realmente del protestantismo contemporáneo. Les voy a mencionar algunas ya las trabajé en algunos videos, otras pues no voy a explicar o a detallar con profundidad por qué son herejías, pero seguramente estaré haciendo videos sobre esto. Por ejemplo, la visión del ministerio quíntuple, la restauración del quíntuple ministerio, como si fueran posiciones, estados, opuestos o rangos dentro del cristianismo. Los primeros en predicar esto fueron precisamente en la lluvia tardía. Antes no se hablaba de eso. Fue a partir de los años 40. Los dones del Espíritu Santo y las lenguas y las sanidades, recibido todo por la imposición de manos. Entonces dicen, pongo manos para que reciba el Espíritu Santo y pongo manos para que sea sanado. Cuando la imposición de manos bíblicamente, después lo analizaremos seguramente en otro video, era para delegar, simbolizar el delegar a alguien para el ministerio, por ejemplo. Y no para imponer o que yo le transmito al Espíritu Santo a otra persona por medio de mis manos. Es el Espíritu Santo, por favor, no depende de mis manos. Ellos creen que las señales y maravillas y milagros siguen a un verdadero avivamiento. No hay avivamiento sin señales, maravillas y milagros. Cosa que históricamente no es así. El primer gran despertar, por ejemplo, no tuvo grandes milagros, ni señales, ni nada de eso, pero fue un avivamiento tremendo porque la ética de las personas cambió y porque muchas personas reconocieron a Cristo como su Señor. Otra cosa que ellos creen es una cosa que se llama la teología del reemplazo. Ellos creen que Israel como pueblo de Dios fue reemplazado por la iglesia, cosa que no es verdad, no lo creemos nosotros bíblicamente. Creemos que la iglesia e Israel son el pueblo de Dios. Pero bueno, ahí hay diferentes puntos de vista. También tenemos que ellos creen en el dominionismo. Si no ha visto nuestro video sobre el dominionismo, ahí lo dejo para que lo vean. También creen que hay unos super ungidos. Ahí es donde comienza eso del ungido del Señor, ¿se acuerdan? ¡Ay, sí lo hemos escuchado en la iglesia! ¡Sí lo hemos escuchado lo del ungido del Señor! Una especie de élite, una especie de cristianos SWAT, con más poder y que Dios sí les obedece a ellos y a los demás no. Eso comenzó ahí.
en la lluvia tardía, en ese movimiento extraño. El hecho de pensar que la alabanza puede traer a Dios, ¿sí? Cuando yo le canto, entonces Dios baja. Dios siempre está con nosotros. El Espíritu de Dios siempre está con nosotros. La llenura del Espíritu Santo no se da por cantarle al Espíritu Santo. Se da por tener una vida de comunión con el Espíritu Santo. Claro, debemos cantarle, debemos adorarle, debemos exaltarle como una ofrenda ante Él. Pero eso no quiere decir que así tengamos más del Señor o menos del Señor. El ministerio femenino en las iglesias va a coger mucha fuerza. Antes de la lluvia tardía no se hablaba de pastoras. Nadie hablaba de eso. Pero después de los 40 comenzaron a fortalecer muchísimo eso. Usted sabe, ya después en los 60 lleva la revolución femenina y todas esas cosas. En los 40 ya habían principios de esta cuestión del feminismo que estaban comenzando a surgir. Y la iglesia no fue la excepción. Y algo muy herético, porque es una herejía, y que creía el mismo A.J. Tomlinson, es el hecho de que todas las denominaciones desaparecerán para integrar una sola iglesia. Según Tomlinson, todas las iglesias tenían que hacerse parte de la iglesia de Dios. Se unían a él. Básicamente esa era la idea de Tomlinson. Una herejía completa. Pero ya en la lluvia tardía de los 40, la más tardía, ellos creen que simplemente van a desaparecer las denominaciones y todo va a ser una sola iglesia. No vemos nada en la Biblia que diga eso, ¿sí? No hay sino una iglesia. Los títulos y denominación nos sirven para diferenciar algunas doctrinas que no tenemos en común, pero solo hay una iglesia, la iglesia invisible, la iglesia de Cristo. Y para terminar es ahí precisamente donde por primera vez comienzan a hablar de apóstoles y profetas, pues, teniendo en cuenta que hablaban del ministerio quíntuple. Entonces, todas estas cosas, esas manifestaciones estáticas, esas lenguas extrañas que no se parecían a las lenguas del avivamiento de la calle Azusa, todas estas cosas comienzan a manifestarse en este movimiento de la lluvia tardía. Hoy en día esa lluvia tardía está influenciando muchas iglesias carismáticas, muchas iglesias pentecostales, incluso de las mismísimas asambleas de Dios. Han sido infiltradas por todas estas cosas que la lluvia tardía enseña. Movimientos modernos como el avivamiento de Brownsville, Pensacola, la bendición de Toronto, el fenómeno de la risa santa. Todo eso no es más que una consecuencia histórica de la influencia de ese movimiento de la lluvia tardía. Si me ponen a decir a mí cuándo comenzó la herejía en las iglesias protestantes modernas, yo pondría los años 40 y diría, bajo mi opinión, que fue con esta herejía llamada la lluvia tardía. El Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros, siempre estará con nosotros. Estuvo con los primeros cristianos y ha estado con todos los cristianos en la historia. No hay más o menos Espíritu Santo, no hay cristianos de mayor o menor nivel. Todos simplemente somos siervos del Señor. ¿Pero qué piensa usted? ¿Cree usted que la herejía en las iglesias protestantes comenzó con este movimiento de la lluvia tardía? Colóquelo aquí en la caja de comentarios. No se olvide dar like, suscribirse, visitar nuestro canal Biblia Libre Prédicas y todas nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre.